Aquí en esta tierra, en los altos, ya no muy crece las milpas. No era como antes. Antes crece muy bonititas las milpas, frijolitos de suelo, frijol de bote, todo crece muy bien. Pero después ya no creció. Ya se acostumbró puro fertilizante. Y vienen los químicos para quemar todas las hierbas. Con ese se echó a perder la tierra. Entonces, sufrí tanto, por no lograr maíz, por no lograr frijolitos. Apenas de sobrevivir, apenas. Ahora yo es por eso salí en la finca a buscar mi dinerito para sobrevivir. Pero desgraciadamente pues no tuve la oportunidad pues de lograr el buen champa, el buen trabajo. No, sino que muy poco el trabajo y también el salario muy baja, porque ya era más de tiempo ya, muchos años ya. A partir de los análisis que se hacían en esos años de las relaciones de la pobreza, la injusticia frente al sistema. Entonces ya desde los años de 1968 estaba muy claro toda esta problemática y sucedió un acontecimiento en Chiapas que fue el Congreso Indígena de 1974, donde los pueblos dieron su propia voz, ¿verdad? Y esa voz fue precisamente en relación a la tierra, al comercio, a la salud, a la educación, y buscaron caminos, y estos caminos en un momento se consideraron como única vía, ¿verdad? La posibilidad de transformar las relaciones a partir de la vía armada. Y esta propuesta vino desde en Chiapas, ¿verdad? Se fue formando desde 1983. Entonces, con la presencia de las fuerzas de liberación nacional, la presencia de la diócesis, de las comunidades, diríamos en 1989, don Samuel creó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, precisamente para la defensa de los derechos frente a la agresión, frente a la cuestión más bien de dominación, pero también de atropello y también de represión. Hay muchos muertos, mucha tortura. El 1992 es muy importante, son los 500 años. Y entonces en los 500 años aparece ya claramente que los pueblos están surgiendo con una posición propia, que es la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Fue cuando aquí en San Cristóbal tiraron la estatua de Diego de Mazariegos, de mostrar que hay una ruptura. En los 500 hay una ruptura entre lo que es la colonización y lo que es la posibilidad del surgimiento de los pueblos con su propia historia y su propia dignidad. Cuando surge el 94 con la declaración de guerra de la Selva Lacandona, pues muestra eso, que somos producto de 500 años de dominación, pero estamos enfrentando esta situación y se colocan ellos como una posibilidad de transformar las relaciones a nivel local, pero también a nivel nacional y también viendo que el mundo tiene que abrirse a otra posibilidad. Yo recuerdo muy bien ese momento cuando mi padre dice, voy a ir a ver ahí a los zapatistas, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa palabra, ¿no? Porque era una palabra nueva, que no había escuchado
en el contexto cotidiano, ¿no? El movimiento zapatista en la vida familiar fue muy crucial también, ¿no? En primera porque tengo familia que en su momento estuvo muy involucrada en el movimiento, tengo tíos que fueron parte del proceso formativo, ¿no? Que se sumaron a la lucha, y por supuesto mis abuelos que en su momento fueron muy simpatizantes de la lucha del ZLN, ¿no? Los tíos lo tenían muy claro, ¿sabes? Entonces esa necesidad de decir, bueno, si hay que morir lo vamos a tener que hacer, ¿no? Pero con la necesidad de que esto tenga que cambiar. No son los pueblos indígenas, son la presencia de los indígenas que son choles, que son tzotziles, que son mijes, diríamos, con nombre propio, y que esto tiene una cultura y que esto tiene una base histórica y que tiene bases profundas, ¿verdad? Y que no puede decirse que es algo, diríamos, que solamente se puede definir desde la posición de la dominación, de decir, ahí están los pueblos marginados, ahí está la dominación, y ahí están los colonizados y los pobres y los dependientes, sino que tiene su propia definición. Yo platicaba con algunos colegas cuando me preguntaban que si yo era indígena, ¿no? Y fue un concepto muy extraño para mí cuando lo escuché por primera vez, ¿sabes? Porque si uno va a los pueblos originarios, esa palabra en el habla cotidiana no existe. Uno no se dice soy indígena, ¿no? Uno se reconoce como Batzil Ans o Batzil Binik, meramente, ¿no? O Yashkopojotikta Batzil Koptik Tzeltal, ¿no? Nos reconocemos como hablantes de Tzeltal, pero no hay un distintivo genérico como indígena, ¿no? Y cuando me lo dicen por primera vez en la universidad, me cayó el 20 decir, es cierto, como que hay una cuestión ahí de alteridad que me diferencia de la gente que me lo dice, ¿no? Y en ese proceso de descubrir este concepto, la gente adjudicaba que por ser hablante de una lengua automáticamente eres indígena. Es como un primer distintivo, ¿no? Y entonces en su momento, cuando yo escuché esa palabra y me asumí indígena en ese momento sin considerar justamente las connotaciones históricas que tiene esta palabra, pensé justamente en clave de reivindicarme tzeltal, porque creo que eso era más importante que reconocerme indígena, ¿sabes? Porque creo que reconocerse desde la lengua implica el reconocimiento del territorio, el reconocimiento de la gente donde despliega su vida, su historia. Color şkaldik ke hayır color chits kaldik ti sach kaldik ti luchku ile kuspati tabunem ma akti toh epsh kaldik yun muha agnostik usba hay chop ti yuni sach kaldik hatak kanchkai kutik ayer no me usa uno todo. Hechtik no nas asachakli. hatik no Hechtik no usa me tomero mal tu na licha. explicando a mi comadre, esos son de los antiguos que los ha enseñado, ha aprendido con su mamá. Dili chaval Gine, este es un señor Malili. Li santo. santo. Malili no yo con vex no hem chavili. Y ya con Vixno Hachkin. Santo Es el santo, es un señor de la tierra. Ujú. Y este es plumado del serpiente, es el antiguo. Y como una mariposa. Y Liline, si las viejas, es como decía en Tzotzil, como es un tsukumo. Ajá. Y también es pequeño, es el mismo, el nombre. Pues Jalil chich kundik tajales kaldik timuk te kuil shkaldik. Tabakim yuk mali. Tabakim yo. Pero kus Jalil chahal shkaldik. Yo te huku buku. Bukum Hech mali.
Yo lo hablo en tzotzil, yo no lo dejo. Y cualquier momento donde se van, pueden hablar en tzotzil de sus abuelos, de su abuelita, a sus tíos, para no perderlo de dónde son y de su origen. Ese es más importante para mí. Pues tiene que enseñar de los dos cómo se hablan, cómo respetan a sus tíos, a sus tías también. La cultura nunca es estática, ¿no? La vida de mis abuelos, de mi padre y la mía son completamente distintas. Y creo que esas tres generaciones que te acabo de mencionar, pues vemos la vida de manera distinta, ¿no? Si bien hay constantes o formas en cómo concebimos la vida o el mundo o la tierra o el territorio, también las cosas del presente son distintas, ¿no? Porque la temporalidad tampoco es estática. Yo creo que esta lucha propicia eso, ¿no? Una politización también de una conciencia de pueblos originarios. Este movimiento estuvo principalmente conformado por pueblos celtales, tzotziles, choles y tojolabales. Y yo creo que eso también ha suscitado que cada vez más uno se reconozca de un pueblo, ¿no? Es extraño, por ejemplo, o sorprendente pensar cómo es que estas lenguas, más que ir desapareciendo, se siguen fortaleciendo. Porque hubo una conciencia y una reivindicación política identitaria en los pueblos, por los cuales también se sigue reconociendo como para decir aquí estamos y seguimos existiendo, ¿no? Y esto pues le dio, diríamos, una dimensión muy amplia, ¿verdad? De crear que lo que se estaba buscando desde antes se pudo consolidar, diríamos, en unos acuerdos que se firmaron y que de alguna manera mostraron la posibilidad de la autonomía de los pueblos. No se aceptaron, diríamos, los acuerdos a pesar de que existía la Comisión de Concordia y Pacificación, que se fue al Congreso, que no hubo la posibilidad de que se declararan una ley, pero que los zapatistas lo asumieron como una carta magna y establecieron todo un proceso de construcción de la autonomía y de alguna manera un ejercicio de autodeterminación y una búsqueda de una interpretación muy importante de cuáles son las condiciones en las cuales se mueven los pueblos indígenas de México y del mundo. Diríamos que la cuestión de la lucha de los pueblos tiene que crearse estructuras, y en estas estructuras está el Congreso Nacional Indígena de 1996, que se va definiendo con normas y con metodología, por ejemplo, esto del mandar obedeciendo, aprender caminando y cuestiones más, diríamos, más poéticas, pero que de alguna manera esta forma poética de decir las cosas fue consolidando también una dimensión de que hay que crear alternativas al neoliberalismo, en lugar de decir contra el neoliberalismo o frente al neoliberalismo, es la construcción de una alternativa al neoliberalismo. Esta alternativa es parte de la búsqueda, tanto a nivel de cómo solucionar problemas de tierra, como problemas de educación, problemas de discriminación y de lo que podría decir la violencia o el maltrato. Yo creo que la gente que, por ejemplo, trabaja la tierra sin estar forzada a algo es libre. La gente que puede hacer su milpa sin preocupación es libre. La gente que puede transitar sin temor es libre. Como las mujeres, pienso yo, los niños, que pueden hacer lo que les gusta sin tener que estar limitados a algo, eso para mí es libertad, ¿no? Porque más allá de todas las cosas que abruman y que de veras angustian, ¿no? Temas del crimen organizado, del narcotráfico, de la violencia, que son por supuesto temas cotidianos y que justamente generan temor, pensar justamente en estas formas de cómo hacer frente es una forma justamente de luchar por la libertad. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos tiene que mover. Y yo creo que el zapatismo y que muchas otras luchas intentan gestionarlo y hacerlo posible de todos los días. Porque yo creo que sin esa
lucha por la libertad, estaríamos perdidos y perdidas. Y yo creo que mientras no perdamos esa esperanza de luchar por la libertad, seguiremos ahí en el camino, ¿no? Algunos consideraban que ya estaba como en una situación de declive, pero según lo que hemos visto en la celebración de los 30 años, se ve como que está abriéndose y mostrando las semillas que se fueron germinando de unos jóvenes, de unas jóvenes que van diciendo, pues aquí estamos y vamos luchando y vamos creando otra forma de vivir. El zapatismo, particularmente a mí, nunca me ha hecho daño, ¿no? Por el contrario, me ha permitido como pensar e imaginar en otras formas de vida, otras formas de mundo, otros horizontes. Y yo creo que es una de las virtudes que hay en un movimiento que no tiene la capacidad de autocrítica. Siento que es un movimiento que en un momento va a morir, ¿no? Pero en ese seguir seguramente habrá temas que ellos tendrán que cuestionar, replantear, reflexionar y reinventar. Entonces el zapatismo particularmente me ha dado herramientas para pensar justamente cómo nos reconocemos como pueblos, la necesidad de no callar, la importancia de formarnos y que ese conocimiento o la sabiduría que vamos adquiriendo en los procesos formativos pues pueda estar al servicio de la comunidad. Si no, no tendría sentido para mí el formarse o estudiar, ¿no? Siempre tiene que estar justamente al servicio y apoyando y sumando a las luchas en las cuales los pueblos necesiten de la gente que se está especializando en algo, ¿no? Que el zapatismo en mí ha tocado muchos sentidos, en términos de reconocer la importancia de las autonomías, por ejemplo, o de las formas en que las comunidades pueden gestionar sus propios recursos, sus propias formas de organización, sus propias formas en que se imaginan el trabajo comunitario, el trabajo social, y también la importancia, ¿no?, de la vinculación y el respeto que tiene que haber entre la gente y el territorio, pero también entre las propias personas, ¿no? Y es una de las cosas que particularmente a mí me asombra, ¿no? Podemos pensar ahora en el marco de los 30 años del zapatismo y lo que fue ir al Caracol y ver cómo se desplegó toda la organización. Eso para mí fue asombroso, porque también eso implica justamente temas que en otro contexto no se han platicado, el tema de la importancia de la juventud, el tema de la infancia en el trabajo comunitario, y también el tema, por ejemplo, algo que me parece asombroso es el tema del reconocimiento de la diversidad sexual. Y yo creo que el zapatismo lo tenga ahí muy presente como justamente el derecho de las mujeres, no solo el derecho a la participación, sino el derecho al dar la palabra, al tomar cargos, ¿no? El hecho de poderse sumar a otros mandos que no solo tienen que ver con la cuestión doméstica o de la reproducción, pero también en la participación política me parece importantísimo, ¿no? Y también las mujeres, pues, a nuestras hijas. Cuando se casen, nada más que te dejan amarrada, no te dejas de salir a participar, a salir a una reunión, a una capacitación. A veces no te dejan los hombres. Y a cambio mi esposo, como yo le dije, tú sabes, yo no estoy, siempre estoy en la casa. Tú me vas a apoyarme. Ah, claro. Y tú te vas a cuidar también los hijos y yo me voy a salir a vender. Claro, sí, cumplió su palabra. Ahora hay retos que no son solo de los zapatistas, ¿verdad? Son retos amplios, ¿verdad? Como esto de la militarización o como el control político, el control económico, la cuestión del despojo. Son cosas y también el control de los cárteles en el país y en el mundo, son retos que corresponden no solo a los zapatistas, ¿verdad? Pero que ellos están mostrando la posibilidad de decir, hay formas en que podemos crear condiciones de seguridad y todavía más de sobrevivencia frente a un sistema que nos puede eliminar si nosotros no estamos alertas a los recursos que ya tenemos, ¿verdad? Como son el territorio mismo y nuestras personas. Su larga vida y cómo empezó y cómo vino y cómo llegó, ya va a ser de 30 años. Tiene muchos
sus antecedentes, sus experiencias, cómo ha venido. Bueno, más o menos los jóvenes, pues ahí están trabajando. Sí, poco, muy poco, así vamos a decir. Los jóvenes ahí están trabajando. El zapatismo se puede decir que fue generando semillas de liberación, semillas de autonomía, semillas de búsqueda, a crear una generación de pueblos que ya no son los que se levantaron en armas, ya no son los que estuvieron presentes en el 83, ya no son los que estaban en el 94, sino que son nuevas generaciones que se han creado en otro contexto, que ya no vivieron en las fincas cafetaleras, que ya no fueron parte de diríamos, de los mozos, sino que fueron parte de los que aprendieron y que se vincularon al mundo. Un zapatismo no se le puede pensar sin la pintura, ¿no? O sin el arte, sin el performance, sin la danza o sin el teatro, porque son formas ya muy arraigadas a la lucha y que creo que también es muy importante que se siga desplegando, ¿no? Y que se siga recreando a través de estas posibilidades expresivas, ¿no? Yo recuerdo mucho una anécdota en la que por querer hacer rápido el trabajo, tiré las semillas. Entonces las regué del canasto de mi abuela. Ella me dice, tienes que juntar todas las semillas y disculparte con las semillas, porque si no, no va a crecer, ¿no? Entonces fue un proceso que yo en ese momento no comprendí, pero ya con el tiempo supe la importancia que había en la semilla y justamente el afecto que hay sobre eso que nos va a proveer el alimento, ¿no? Entonces yo recuerdo que estuve juntando semilla por semilla y me decía, discúlpate, ¿no? Cambella, perdón, así se dice en celta, ¿no? Entonces justamente hacía eso como el ritual de volver a colocar todo en el canasto y hacer como que luego la siembra, ¿no? Pero la selección misma de las semillas también era muy importante, ¿no? El hecho de que uno vaya juntando las semillas que van a servir para el trabajo siguiente de cosecha, pues implica también un cariño y un respeto a eso, ¿no? Actualmente te puedo decir que no trabajo como tal una milpa porque no tengo una parcela, mi padre la tiene. Entonces hay temporadas en las que yo puedo liberarme de las actividades que hago y acompañarle a la milpa y apoyarlo, ¿no? Si puede ser la siembra o puede ser la corta del maíz o puede ser la tapizca, pero siempre hay como una actividad ahí que me sigue vinculando, porque también es algo que disfruto mucho, más allá de las otras actividades que hago, como volver al trabajo de la tierra, al de la milpa, siempre es como un volver a la casa. ¡Maestro! Lucha por la tierra histórica, tenían 40 años más o menos de luchas por la tierra en algunas comunidades, habían gastado mucho dinero y también las tierras en manos de terratenientes no se transformaban. Entonces el 94 fue una irrupción así amplia, muy grande, en la cual se ocuparon las tierras que estaban en litigio. Entonces los zapatistas últimamente, en este momento histórico, dicen, vamos a cambiar la lógica. Y vamos a decir que no vamos a pelear por la tenencia de la tierra, porque vamos a pelear por el trabajo. Y el que trabaja tiene, diríamos, como fruto de su trabajo, él es el dueño del trabajo, pero no tiene posesión de la tierra. Y entonces esta es la tierra de nadie, la no posesión de la tierra, la no titulación de la tierra a nombre de nadie, para que no exista el conflicto de la tierra. Es como decir, no somos dueños del sol, por ejemplo, no somos dueños del aire, no pues, es tierra de nadie, ¿verdad?
Y entonces, en la medida en que conservemos los bosques, que conservemos el agua, que ese trabajo es un producto colectivo, pero no es de nadie. Y viene a ser muy interesante porque va vinculado a otros elementos. Cuando hacemos salud, cuando hacemos conocimientos, cuando hacemos arte, todo eso no es de nadie, ¿verdad? Está hecho, ¿verdad? El generar eso es un gozo para todos, pero no es propiedad de nadie. Y también viene con la idea de que la creación de lo colectivo. Bueno, a mí me parece muy interesante la tierra de nadie porque no me es tan ajena, porque si bien como ya ha sido enmarcado y explicado por Santiago, me parece muy lúcida la forma en que lo amplifica, ¿no? Que hay una tierra comunal, ejidal y esta tierra de nadie. En el contexto de los ejidos, por ejemplo, siempre hay una tierra colectiva que no pertenece más que, digamos, al municipio o al ejido, ¿no? Y esa tierra, cuando una persona por cuestiones de problema o de salud no tiene para cosechar, puede aprovechar esa tierra. Es decir, no le pertenece más que lo que produce, ¿no? Entonces yo creo que es una forma muy bonita justamente de que cómo la comunidad imagina esa necesidad, ¿no? De que hay un espacio que es al mismo tiempo que es de todo, no pertenece a nadie, ¿no? Me parece que es como una forma muy bonita justamente de pensar el territorio y la tierra, porque justamente en un contexto, vamos a decir, capitalista, la tierra ha sido siempre pensada como en términos privados, ¿no? O privatizarla, es decir, se enmarca, se cerca el territorio y siempre es adjudicado a una persona, ¿no? O a nombres. Y yo creo que cuando la tierra se vuelve a pensar como una cuestión libre, me parece como fabulosa. Bueno, entre los celtales y me imagino también que entre los tzotziles, la palabra futuro no existe, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se visualice, ¿no? Hay una palabra muy bonita, dos creo. La primera es el pajel chabé. El pajel chabé es el hoy y el mañana, en una palabra. Kopomatik pajel chabé. Es decir, nos vemos hoy mañana. Es como dos temporalidades que se juntan justamente porque estamos esperando que algo pueda ser posible, ¿no? Y esa es como una forma, digamos, más o menos cercana de nombrar lo que viene, ¿no? Y eso nombrar lo que viene, si bien no sabemos exactamente qué es, lo que sí tenemos certeza es que puede darse. Cuando yo te digo Kopombatik Pajel Chabé, es porque tengo la certeza que eso puede ser posible, ¿no? Y eso también se junta con un concepto muy bonito que es el Elau. El Elau es una cosa que es como un punto de la cima donde tú ves el horizonte. Y eso es muy bonito, como imaginar que entonces el futuro es justamente algo que se delinea en el horizonte, que no sabemos cómo está allá, pero que lo podemos caminar. Y yo creo que es justamente lo que el zapatismo y que muchas otras luchas de pueblos originarios, incluso luchas cotidianas, personales, pero no individuales, pero sí personales, nos invitan justamente a pensar que tenemos todos un Elau y un Pajel Chabé. Y particularmente este movimiento yo no lo veo que vaya a morir, incluso creo que las personas que estamos acá moriremos y el zapatismo seguirá. Esos que están gobernando por ahí, porque está en el mundo el capitalismo. Organicémonos. ¿Alguien cree que se puede humanizar al capitalismo? No, no. Lo mismo nosotros decimos, no se puede humanizar al capitalismo. No va a decir el capitalismo, me rindo de explotar. Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Compañeros, compañeras, bases de apoyo, estamos solos, como hace 30 años,
porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir, común. Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos años. El pueblo manda y el gobierno obedece, y los medios de producción es en común y es el pueblo la que va a ver. Muchas gracias, es toda nuestra palabra.